Dios me los bendiga grande y poderosamente. Bienvenidos nuevamente y un grandísimo feliz año en este año 2021. Que Dios los bendiga, los guarde, los libre de toda enfermedad, de todo virus. Los bendigo en este día con paz, con salud y con muchas bendiciones. Estamos contentos de llegar este año 2001 junto a ustedes y con ánimo, con deseo, con salud para seguir sirviendo a Dios. Pastora Bella. Amén. Feliz años a todos. Wow, que este 2021 tenemos que caminar con revelación. Si tenemos la revelación de Dios en nuestro espíritu, no vamos a tener miedo, porque el cristiano no tiene nada que perder. Nosotros no tenemos nada que perder. Incluso si Dios nos llama a su presencia, vamos a ir donde Él y todo es ganancia. Así que camina con revelación en este año 2021. Amén, amén. Y vamos a seguir con esta serie. Bueno, recuerden que este domingo hay servicio de 10 de la mañana a 12 del mediodía presencial y esta enseñanza a partir de las 2 de la tarde. Pastora Bella, vamos a leer, estamos en la tercera parte del tema que hemos titulado la serie Preparado para los últimos tiempos. Vamos a leer Lucas capítulo 16 del 19 al 25. Es una parábola que nos muestra la realidad de lo que es el sitio de condenación, o lo que nosotros, la Biblia llama infierno. Es una parábola que muestra el por qué las personas se van, cómo evitar ir ahí y todas las recomendaciones que Dios nos da. Vamos a leerlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ok. Como vemos, Jesús está a través de una parábola dando el ejemplo de lo que es o cómo se vive una persona cuando es condenada. Esta gran verdad en estos últimos tiempos tenemos que hacerles entender, porque muchas personas, por causa del pecado y algunas cosas que vamos a explicar ahora, van a ese lugar y tenemos que advertirles, cuidar, o sea, decirles a ellos y cuidarnos nosotros de no ir a ese lugar. Ese lugar es un sitio, el infierno es donde las almas de las personas van a ese lugar, pero este tema que es tan importante, nosotros no lo podemos obviar, omitir o hacernos los locos. Este tema tenemos que aprenderlo perfectamente, que este tema nunca se le olvide a usted, para que usted pueda cuidarse y no ser de tropiezo a los demás. Entonces tenemos que aprender bien este tema, primero, para no ir a ese lugar; segundo, evitar que otros vayan; tercero, nosotros no enviar personas a ese lugar. Ya vamos a explicar por qué hay personas que también envían a ese lugar, ya sea por ignorancia o por lo que sea. Son personas que colaboran con eso, que no debería ser, y que Dios nos guarde de eso. Ahora, lo que tenemos que entender también, que ese lugar jamás es la voluntad de Dios y jamás
ha sido la voluntad de Dios que una persona se pierda. Entonces, basándonos en ese principio, Dios quiere evitar, nos ayuda, Él nos da toda su ayuda. Si el motivo tuyo es que tú estás en pecado, Dios, y tú le pides a Dios que tú no quieres ir a ese lugar, Dios te va a dar las herramientas de salir de ese pecado, porque es su voluntad perfecta que nosotros no vayamos a ese sitio de condenación. Ahora, a través de esta parábola, ¿qué pudimos entender? Primero, que el infierno es un sitio real. Mis hermanos, mire, esto no es película de Hollywood, esto no es fantasioso, no es una comiquita. El infierno es un sitio real. Lo dijo, lo enseñó Jesús, lo enseñaron los apóstoles, lo profetizaron. En la Biblia en todas partes está. Es algo que no podemos obviar o no podemos omitir y que es algo real, no es una fantasía. Segundo, el infierno, lo otro que nosotros sabemos, es un lugar de tormento. Tercero, es un lugar, escuche esto, donde nadie sale de ahí. Nadie puede salir de ahí. Y me perdonan lo que voy a decir porque esta enseñanza la escuchan muchos católicos también, amigos de nosotros, pero mi deber es decirles la verdad. O sea, nadie sale de ahí, quiere decir que no existe un purgatorio. O la persona se va al cielo o se va al infierno. No existe otro lugar. El único lugar intermedio es aquí donde nosotros estamos en la tierra. Entonces, eso quiere decir que una persona después que muere, ya nadie, si se va al cielo, nadie lo puede bajar al infierno. Y si se va al infierno, nadie lo puede subir al cielo. Esa es la otra gran verdad. Lo otro, que las personas cuando van a ese lugar, si leen esta parábola en Lucas, las personas se acuerdan, no se olvidan de quiénes fueron su familia, se acuerdan de todo lo que hicieron y de lo malo que hicieron. También las personas en ese lugar tienen un cuerpo, y nosotros lo explicamos, un cuerpo distinto a este cuerpo, es otro cuerpo, pero igual las personas tienen cuerpo. Y lo otro también es un lugar donde las personas no se pueden arrepentir. Aunque todas están arrepentidas, ya no hay otra oportunidad. Por eso que tenemos que entender este tema para nosotros cuidarnos y también evitar que otras personas vayan a ese lugar. Entonces, en estos días estaba leyendo un artículo de un pastor muy conocido en Venezuela, y él tuvo una visión y un sueño, y él decía que el enemigo, el diablo y sus demonios quieren evitar que un tema como esto sea enseñado en la iglesia, y no solamente sea enseñado, también ridiculizar el tema del infierno, como que el infierno no existe, fue y será una de las doctrinas básicas del creyente, del cristiano que lee la Biblia, que no se sale de la Biblia. Fue la doctrina básica de aquel tiempo, la que usaban cuando llegaba una persona nueva. Ellos le enseñaban esta doctrina, y también la enseñó Jesús, y también se enseñaba en aquel tiempo. Vamos a leer para que ustedes vean Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, y usted va a ver cómo era la doctrina. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Miren la doctrina de ellos, fundamento del arrepentimiento de obras muertas de ¿qué la más? fe en Dios. Ajá. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí está. Y del juicio eterno. Esa era la doctrina de los apóstoles. Ellos enseñaban eso, el bautismo, el arrepentimiento, el juicio final, la comunión con Dios. Es la doctrina básica de nosotros, de todo creyente. Ahora, la cosa se pone buena. Dígale a su vecino, abróchese el cinturón. No, abróchese el cinturón. Ahora, vamos a aclarar
y enseñar todo respecto a este tema. Ahora, ¿qué es el infierno? Estamos hablando de algo real. Es el lugar al que van las almas de las personas que mueren, escuchen esto, que mueren en pecado sin haberse arrepentido. Ahí está qué es el infierno y por qué las personas se van a ir. Mueren en pecado sin haberse arrepentido. Quiere decir que si tú y yo estamos vivos, aunque todavía somos pecadores, aunque todavía cometemos errores, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Ojo, y estoy hablando que nosotros no podemos darnos el lujo de hacer pecados premeditados. Yo, por ejemplo, estoy casado. Si yo adultero, no es un pecado, ay Señor, perdóname, aunque el Señor me perdone, pero no es un pecado así que lo hice porque no quise hacerlo. Eso es un pecado premeditado que yo tengo que pensarlo, hacer una estrategia, mentir, hacer todo para poder lograrlo. Entonces, estamos hablando de que si usted es adúltero, usted es ladrón, usted no ha perdonado, usted es corrupto o cualquier cosa, usted debe arrepentirse. Si usted no se arrepiente, usted va a ese lugar. Entonces usted dirá, pastor, pero es que todos somos pecadores. Es verdad, todos somos pecadores, pero ya yo no hago eso. Mi esposa no hace cosas que podemos evitar. Entonces, ya lo vamos a explicar, ya lo vamos a seguir. Ahora, hay dos palabras clave: pecado, practicar, vivir en pecado, y lo segundo, arrepentimiento. Quiere decir que hay personas que no cambian, no han dejado el pecado, y en otras palabras, el infierno es el lugar que le correspondería a esa persona. Ahora, ¿cuál es el pecado principal? Vamos a leer Juan 3, 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Ahí Dios está mandando la solución a un problema. Fíjense que no es una fantasía. Dios envió a su Hijo único para que nosotros pudiéramos ser perdonados y no fuéramos a ese lugar. Ahí Dios está mandando la solución del problema. Sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está. La persona es condenada cuando no cree en Jesús, no practica lo que dice Jesús y rechaza a Jesús. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que un homosexual, un asesino, un adúltero, un ladrón, cualquier persona se va al infierno, no es porque sea homosexual, porque sea ladrón o porque sea adúltero, sino la causa principal es porque rechazó a Cristo. Y al rechazar a Cristo, el homosexual va a seguir siendo homosexual, el ladrón va a seguir siendo ladrón, el que no perdona va a seguir no perdonando. Pero ¿cuál es la diferencia? El que recibe a Cristo, recibe la verdad, Dios lo lleva a un arrepentimiento. Entonces el homosexual, el ladrón, el corrupto es perdonado y se va al cielo. Quiere decir que la causa principal es no recibir a Cristo, no aceptar el perdón, no aceptar el cambio. Ahora, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 9, para entender un poco esto, un poquito más. Vamos a leerlo uno por uno. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Ok, primero, aquí nos está diciendo, mira ese amor que Dios nos llama hijo de Dios, pero el mundo no conoce. Escuche, el mundo es un mal ejemplo, el mundo es un mal maestro.
no haga casos. Lo puede decir un presidente, lo puede decir un científico. Un científico puede decir que nosotros no nos creó Dios. Es un mal maestro, nos está alejando de Dios. Un presidente puede decir, como lo han hecho muchos presidentes, que ser homosexual es normal, que eso no es pecado, que eso no es malo. El mundo es un mal maestro, es un mal ejemplo. Muchas personas que escuchan, porque sea presidente, porque sea un doctor, un médico, un científico, y muchas personas se pierden por escuchar a esas personas. Y lo está diciendo la Biblia. El mundo no conoce a Dios, no entiende el plan de Dios, no entiende la solución al pecado, no conoce a Cristo. Entonces no podemos seguir a las demás personas, tenemos que ver lo que dice la Biblia textualmente. El otro versículo, tenemos que tener cuidado con el mundo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ok, ahí está diciendo, amado, aunque vivamos en esta carne, aunque tú pienses que Dios no existe, pero sí existe, aunque tú oras y dices, ¿será que Dios me escucha? Aunque estemos en la debilidad, dice, vuelve a leer la última parte de ese versículo, lo veremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Dónde lo vamos a ver tal como es? En el cielo. Pero mientras estemos en la tierra, tenemos que tener esa fe, esa seguridad, una fe fuerte de que cualquier persona, circunstancia, doctrina no nos haga cambiar. Fíjense lo que dice ahora el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esa fe en que iremos al cielo, en que somos transformados, nos va a dar la esperanza, el fruto de que iremos donde está Él. Quiere decir que esa fe en ir al cielo, esa esperanza en ir al cielo, es lo que nos va a purificar. Vuelve a leer el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, si tú tienes esa esperanza de ir al cielo y el propósito especial que Cristo vino a la tierra y nos da esa esperanza es purificarnos. Miren, antes de ir al cielo, Dios quiere que nosotros nos purifiquemos. Ahora, ¿qué dice el 4 y el 5? Miren esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Cristo? Para quitar nuestros pecados. El verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso quiere decir que si tú todavía estás pecando, no has conocido verdaderamente a Dios, o en otras palabras, no te has entregado totalmente a Dios, porque todavía sigues en pecado. Y si sigues en pecado es peligrosísimo, te puedes ir al sitio de condenación. Versos 7, 8 y 9. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está. El que practica el pecado es del diablo. Y para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que si todavía nosotros practicamos el pecado, todavía no nos hemos pasado del bando de Cristo. Tenemos que dejar de practicar el pecado. ¿Y qué consecuencias trae practicar el pecado? Lo dice ahí. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Ahí está. El que practica el pecado es del diablo. Quiere decir que si tú todavía lo practicas, lo que yo les expliqué al principio, quiere decir que tú le estás dando un derecho legal al enemigo.
Y si tú todavía practicas el pecado a la hora de morir, el diablo va a decir, ese me pertenece, porque él todavía practica. Él va a la iglesia, pero todavía comete adulterio, no se ha arrepentido, él me pertenece. Entonces, y usted dirá, pero es que yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Y yo te diré, pero todavía mientes, todavía robas, todavía adulteras, todavía fornicas. Entonces, no te has arrepentido de corazón, que fue lo que le pasó a Judas. Judas predicaba, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, pero Judas no quitó el amor al dinero, robaba. Estando con Jesús, metía la mano en las ofrendas que se recogían y las robaba. Tanto así que al final negoció la captura de Jesús por dinero. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿a dónde se fue Judas? Al infierno, al sitio de condenación. Ok. Ahora, ¿qué más podemos aprender de este tema para evitar ir ahí? ¿Qué otra revelación nos da la palabra de Dios? Vamos a leer Mateo 7, 21 al 23. Mire esta otra revelación, no lo digo yo, lo dice la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, mira esta otra revelación. ¿Quién se va al infierno? Mire, los hermanos que vienen a la iglesia, que oran, que ayunan, que leen la Biblia, muchos se van a ir. ¿Por qué? Ahí lo dice. Y van a decir en aquel día, pero es que yo eché fuera demonios, yo prediqué, yo gané alma. Pero dice dos cosas clave. No hicieron la voluntad de Dios y hacían maldad. Quiere decir que ir a la iglesia, leer la Biblia, congregarse sin arrepentirse, no hace nada. Sigue siendo un pecador, sigue siendo una persona mala, sigue siendo un aprovechador. Entonces, la persona no se salva por ir a la iglesia, no se salva por leer la Biblia, aunque ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, todo es necesario. Se salva cuando se arrepiente, cuando deja de pecar esos pecados que tú sabes que son malos, que ofenden a Dios. Entonces, no se engañe, no te autoengañe. Mira, tú sabes por qué muchas personas cristianas se pierden, porque se autoengañan. Como van a una iglesia, como sienten la presencia de Dios, como le piden perdón a Dios de cada rato, piensan, no, Dios es bueno y Dios me va a perdonar. Claro, Dios te va a perdonar, pero debes arrepentirte totalmente del pecado, apartarte del pecado. Entonces, vamos a ver otra razón. Está en Mateo 18, el versículo 6, 7, 8 y 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Ahí está, Jesús está advirtiendo que los que causan tropiezos, lo que vimos la semana pasada, la insensatez, las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas, todas conocían a Dios, pero entonces la insensatez, la ligereza, causa tropiezo. Y dice que cuando tú haces tropezar a una persona que va a la iglesia, que se entregó a Dios, que camina derechito, y tú lo haces caer en pecado, tú le eres un tropiezo, le empiezas a decir, no importa, todos pecan, si vas a fornicar, vive con esa mujer y Dios sabe, porque Dios te entiende, te está sirviendo de tropiezo, le estás enseñando algo que la Biblia no dice, o también
las personas que están yendo a la iglesia, tú le eres un tropiezo para que dejen de ir a la iglesia. Ese es otro motivo por el cual las personas se pierden. Vamos a ver otra razón. Está en Mateo capítulo 25. Vamos a leer solo el versículo 26 y 30. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola habla de que Dios le dio talentos, capacidades a la persona para que fructificaran, para que multiplicaran. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Su ministerio, su llamado, los talentos, lo que Dios le dio, no lo usó. Fue una persona negligente, tuvo miedo. Dice que yo tuve miedo. La cobardía, tener miedo, no usar, no serle fiel a Dios, no dar fruto para Dios, hace que la persona se pierda. No cumplir con el llamado, no cumplir con su ministerio. Recuerdo hace años una hermana de Argentina, estaba un predicador pasando por una calle, el Señor le dijo: ve y toca esa casa. Él no conocía nada, fue y tocó la casa, y cuando sale una señora muy mayor, y el Señor le dice: me debes tantas almas, por culpa tuya muchas almas se perdieron. Entonces, ¿cuál fue la historia de esta mujer? Que desde joven fue cristiana, pero entonces empezó: ay, es que soy joven, no puedo servir a Dios. Luego es que me voy a casar, después sirvo a Dios. Es que tengo hijos, después sirvo a Dios. Es que soy, hasta que no cumplió su llamado. Tenemos que ser fieles y cumplir nuestro llamado. Dios nos da tiempo para hacer todas las cosas. Otra razón también está en Mateo 25, del 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está. No ser justo. O sea, los justos van a la vida eterna. Si usted lee toda esa enseñanza, usted se da cuenta que los justos sí sirvieron, sí visitaron, sí ayudaron, pero las personas egoístas que no ayudaban, que pensaban en ellos mismos, ni siquiera, supongamos que usted no tiene dinero porque dice: tuve hambre y no me diste de comer, o X, pero ni siquiera visitaban a un preso, a una persona cuando se enfermaba. Eran egoístas de dinero y egoístas de tiempo. Entonces, las personas que no ayudan, que no sirven al prójimo, que viven solo para ellos, se van a perder. Lo dice la Biblia, y eso fue lo que pasó en lo que leímos en Rico y Lázaro. Dice que el rico recibió muchos bienes y Lázaro era un enfermo. Estaba enfermo, lleno de llagas. La puerta de la casa de esa persona rica ni siquiera le daba comida. Él comía de las migajas que caían de la mesa de esta persona rica. Quiere decir que nunca ayudó, nunca sirvió, nunca le dio un plato de comida a una persona pobre. No ayudó, no colaboró y se perdió. Las personas que son egoístas pueden tener millones de dólares, pero que no colaboran, se van a perder. Sea cristiano o no sea cristiano, lo dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado y también cuando leímos el rico y Lázaro nos damos cuenta que ese rico fue un tropiezo. ¿Por qué? Porque él hacía banquetes, comía y bebía, y resulta que Lázaro, imagínate, estaba en la puerta de su casa, sus hermanos, su familia, sus amigos vieron ese mal ejemplo y se contaminaron, porque luego dice:
wow, tengo unos hermanos, por favor vayan y predícanle para que no venga a este lugar de tormento. Él fue un tropiezo a los demás. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra conducta, con nuestro ejemplo. Es impresionante, yo he visto padres que le enseñan a sus hijos a hacer trampa. Yo he visto familias que se ponen de acuerdo para quitar una propiedad a otra persona. ¿Qué está haciendo esa familia, ese papá y esa mamá? Está haciendo de tropiezo, le está enseñando a sus hijos a robar, a quitar algo. No, vamos a buscar un abogado, aquí nadie me saca. Meten unas cosas raras, engañan, mienten y sacan a las personas. Eso es trampa, eso es robar, eso es dar mal ejemplo. No podemos hacer eso. Las personas tramposas entonces empiezan a contaminar a los demás. Hermanos cristianos que se prestan para eso. Entonces tenemos que tener cuidado lo que estamos haciendo, qué ejemplo estamos dando, porque podemos ser tropiezos a los demás y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros y lo que hicimos con los demás. Entonces, la otra razón también, porque un ministro de Dios, un maestro de la palabra, un conocedor de la palabra, se pierde es porque se aprovechó de la fe de las personas, de la nobleza de las personas, de la ignorancia de las personas se aprovechó. Mira lo que dice Lucas 12 del 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual su señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ahí el Señor está diciendo que el que se porte bien, Dios lo recompensará. Ahora viene el otro. Mas, si aquel siervo dijera en su corazón: Ahí está, aquel siervo, un ministro, una persona que sirve a Dios. Mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahí está. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que se aprovechó, empezó a aprovecharse por el liderazgo, porque era un ministro y empezó a usar, a maltratar a las personas y a aprovecharse de la fe de las personas. Y dice que recibirá mayor azote que una persona que no conoce la palabra. O sea, que esa persona, ese ministro, ese pastor, ese cura, ese sacerdote, por aprovecharse de la fe de las personas, por aprovecharse de un niño o de una mujer o de un millonario para sacarle dinero o para hacerle una maldad a un niño, esa persona recibirá mayor condenación. O sea, en otras palabras, Jesús nos está diciendo que tú y yo que conocemos la Biblia, si nos empezamos a aprovechar las personas, a maltratar las personas, a usar la Biblia para nuestro beneficio, a la hora de morir no nos vamos a ir al cielo y vamos a estar en el peor lugar del infierno. ¡Qué tremendo! Entonces ahora usted dirá: pastor, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer? Mi hermano, la única solución es lo que dice la Biblia: ser obediente totalmente, entregarte a Dios totalmente. Ya no tenemos nada que ver con el pecado. El pecado hay que dejarlo. Lo acabamos de leer, que Cristo murió para deshacer las obras del enemigo y Cristo murió para librarnos del pecado. O sea, el pecado es algo que nosotros practicábamos, pero nunca nos trajo un beneficio. Y dice la Biblia que ya cuando conocemos a Dios no necesitamos el pecado, ni robar, ni adulterar, ni fornicar, ni engañar, ni mentir para hacer más dinero. O sea, nada de eso necesitamos. ¿Por qué?
porque eso le damos derecho legal al enemigo, porque dice que el que practica pecado es del diablo. Entonces, para eso Dios nos llama. Y fíjense esta triste historia de una persona que quería salvarse, que vino a los pies de Cristo porque quería salvarse y terminó devolviéndose, alejándose de Jesús, simple y llanamente porque era rico y tenía amor al dinero. Vamos a leer Lucas 18, del 18 al 25. O sea, Jesús le dio una oportunidad, le dijo la solución. Mira, tu problema es la codicia, debes hacer esto. Le dijo todo, porque él decía, yo quiero heredar la vida eterna, pero no lo hizo. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjense, era una persona que amaba, practicaba la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice? Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjense esto, qué lamentable que Jesús le dijo cuál era su problema, pero esta persona, que era una persona joven, no quiso dejar lo que tenía que dejar. Y fíjense, Dios nos da oportunidad a todos nosotros. ¿Y qué quiero para concluir este tema? ¿Qué yo quiero decirles a ustedes, mi hermano? Lo que hablamos al principio. El infierno es un sitio real, donde tú y yo ya sabemos, conocemos por qué una persona puede ir a ese lugar. Por ejemplos que vemos en la Biblia, por parábola, por enseñanza, por revelación. Dios nos dice, pero nosotros debemos tomar la decisión. Si usted es cristiano, tiene que afirmarse, tiene que ser un cristiano fiel, agarrarse de Dios, estar con Dios, apartarse del pecado, no ir a ese lugar. No podemos darnos ese lujo, es un lugar donde las personas no se devuelven más nunca. Es un lugar que entristece el corazón de Dios, pero es una realidad, es un lugar real. Es un lugar que lo dice la Biblia y muchas personas han ido ahí por revelación, por sueños. Jesús se lo ha llevado, lo ha traído y todo el mundo que ve ese lugar es un sitio horrible. Pero ¿qué quiere Dios hoy? Que nosotros nos apartemos del pecado, como la historia de la mujer adúltera. La mujer adúltera, dice la Biblia, que fue sorprendida en el acto del adulterio. O sea, la descubrieron en ese acto. La trajeron a Jesús porque la ley de Moisés dice que había que matar a esas mujeres. Cuando la iban a matar, le preguntaron a Jesús, ¿qué hacemos? Entonces él no contestaba hasta que él dijo, el que esté sin pecado sea el primero que arroje contra ella la primera piedra. Cada uno se fue porque todos somos pecadores. Eso quiere decir que el pecado se tiene que tratar con paciencia, te tiene que llevar a la persona al arrepentimiento. Luego que esas personas la iban a matar, que se fueron, dice la Biblia que quedó Jesús solo y ella. Y le dijo, ¿dónde están los que te los que te estaban condenando? Le dijo, se fueron. Entonces le dijo, tampoco yo te condeno, pero ve lo que le dijo, yo no te condeno, pero vete y no peques más. O sea, está bien que hayamos cometido errores y pecados, está bien, Dios nos perdona, pero no vuelvas a pecar. Por eso es que nosotros no podemos seguir pecando, no podemos vivir una vida desordenada, porque nadie sabe cuándo se va a morir. Entonces, debemos ir a un arrepentimiento. Yo te motivo que tú vayas a un arrepentimiento
que te arrepientas de eso que te puede llevar a la condenación, al lugar donde no hay vuelta atrás. Corrige tu vida con Dios, pídele perdón a Dios, restaura tu vida con Dios. Si estás apartado y caído, vuelve a la iglesia, reconcíliate con Dios y no vayas a ese lugar de condenación. Así que te bendigo y bueno, sé valiente y restáurate con Dios. Dios me los bendiga. Pastora Bella. Amén. Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque más nada vale la pena que eso. Amén. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en esa lista que se llama el libro de la vida. Que son las personas que van al reino de los cielos. Y para que sigas nutriendo tu vida espiritual, tenemos nuestra programación en la semana. Todos los martes nuestro estudio bíblico a través del Instagram Ancla de mi Fe a las 10:30 de la noche con los pastores Jonathan y Sonic Oradikian. Oradikian. Claro. Los miércoles y viernes posteamos nuestras enseñanzas semanales. Sí, porque nuestros otros hijos son Pilavian, por eso, ¿verdad? Los días jueves estamos con nuestro servicio de oración a través del chat de la iglesia, y los días domingos nuestras prédicas a las 2 de la tarde. Así que sigue nutriendo tu vida espiritual y asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Dios los bendiga. Chao. Chao. Dios los bendiga.